Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de las fiestas de fin de año, porque yo sí lo hice, pero ya es hora de volver al trabajo, y por eso, para comenzar bien este nuevo año, hoy les traigo un nuevo capítulo de Undervoid, espero que lo disfruten, y sin más preámbulo comencemos. Ya han transcurrido varios meses, desde la llegada del caballero al inframundo, y durante todo ese tiempo, Ghost ha estado viviendo en la casa de los hermanos Esqueleto, Sans y Papyrus, y también Undyne, quien se quedó por un tiempo en Snowdin, mientras reparaban su casa, pero eventualmente ella tuvo que irse, cuando terminaron las reparaciones. Sin embargo, el caballero no tenía ningún lugar al que pudiera ir, por lo que se quedó con los hermanos Esqueleto, de manera permanente. Y por esa razón, Ghost tuvo que aprender a hablar con las manos, ya que al no tener una voz, esa era la única forma en la que podía comunicarse, y fue Sans el Esqueleto, quien le enseñó a comunicarse de esa manera. La vida de Ghost, en el pueblo de Snowdin, es bastante tranquila y alegre, debido a que el pueblo, está lleno de personas bastante agradables, además de que Sans y Papyrus, lo tratan como si fuera su hermano, ya que Ghost, nunca había tenido una familia, o un lugar al que llamar hogar, pero gracias a los recuerdos de Asriel, ya tenía una idea, sobre cómo era tener una familia, pero ahora Ghost, tiene la oportunidad, de crear sus propios recuerdos felices, en este nuevo mundo. Pero, aún así, él nunca ha olvidado a todos los que conoció durante su viaje por el reino de Hallownest, ya que diariamente se pregunta a sí mismo si todos se encuentran bien luego de que la infección fuera eliminada y si pudieron finalmente alcanzar sus tan anhelados sueños. Durante su estancia, en la casa de los hermanos Esqueleto, Sans, le enseñó a Ghost, a comunicarse usando sus manos, para poder entenderse mejor, y también, para preguntarle algunas cosas al caballero. Bueno chico, ya ha pasado un buen tiempo, desde que vives con nosotros, pero aún no sé mucho de ti, y bueno, ya te conté algunos de mis secretos, y lo justo sería, que compartieras algunos de los tuyos. Me gustaría saber, qué eres exactamente, cómo fue que llegaste aquí, y también, cómo fue que conseguiste esa alma, ya que antes de llegar al corredor dorado, estabas completamente vacío por dentro. Entonces Ghost comienza a contarle a Sans la historia de su origen, revelando que él viene de un reino llamado Hallownest, el cual, en otra época, fue una gran civilización, tanto que incluso fue llamado el Reino Eterno, pero todo eso terminaría con la llegada del Destello, una antigua deidad olvidada, que impuso su voluntad por encima de los habitantes de Hallownest, creando así una infección que corrompió el cuerpo y el alma de casi todos en el reino, lo cual obligó al Rey Pálido a tomar medidas desesperadas. Y la única forma de enfrentar a un ser de luz era utilizando el poder opuesto al suyo, la oscuridad del vacío, y por eso, el Rey Pálido, utilizando este poderoso elemento, creó a miles de seres, a su imagen y semejanza, seres vacíos, sin mente para pensar, sin voluntad que quebrar, y sin voz para que gritaran de sufrimiento, ya que de esa manera, serían inmunes al control mental del destello, pues su propósito como vasijas, sería el de contener a este dios de la luz, por toda la eternidad. Sin embargo, el Rey Pálido necesitaba a la vasija más fuerte y pura para cumplir esta misión, por lo que arrojó a sus creaciones a lo más profundo del abismo para ponerlos a prueba, y en el proceso, muchas vasijas murieron, pues no eran lo suficientemente fuertes para lograrlo. Sin embargo, el caballero a duras penas consiguió llegar a lo más alto, solo para darse cuenta de que otro de sus hermanos llegó primero, el cual fue escogido por el rey para convertirse en el Hollow Knight, mientras que Ghost terminó cayendo a lo más profundo del abismo. Pero aún así, el caballero, junto a algunos de sus hermanos, lograrían de alguna manera escapar de aquel lugar, llegando así al reino de Hallownest. Y luego de eso, muchos años pasaron, hasta que el caballero, instintivamente regresó al reino, aún después de haber olvidado quién era él, y cuál era su misión, pero eso no lo detuvo, para cumplir su destino.
Al escuchar la historia del caballero, Sans no sabía qué pensar al respecto, pues no imaginaba que su origen fuera algo tan triste y oscuro, pero siguió manteniendo su sonrisa, mientras Ghost continuaba con su historia, contándole cómo fue su regreso a Harrounes, desde su llegada por los acantilados aulladores, hasta sus batallas contra las bestias y guerreros infectados del reino, pero también le habló sobre los insectos buenos que conoció por el camino, quienes también le brindaron su ayuda y amistad, y de cómo siguió adelante, mientras descubría poco a poco la historia de aquel reino en ruinas, junto con la historia de su propio origen, hasta llegar a su combate contra el mismísimo Destello, en lo más alto del panteón de Harrounes, y también, de cómo fue que llegó al subsuelo, con el poder de las misteriosas flores delicadas, que le entregó la doliente Gris. Luego de eso, Ghost le contó sobre su viaje por el subsuelo, y de cómo consiguió el alma que se encuentra en su interior, explicando también el poder de su aguijón onírico, el cual es una poderosa herramienta, con la que puede cortar el velo que separa los sueños de la realidad, pudiendo adentrarse en la mente y los sueños de cualquier criatura, ya sea que estuviera vivo o no, revelando también que esa alma le pertenece al príncipe de los monstruos, Asriel Dremur, el cual ya había muerto hace muchos años. Además, Ghost también le contó a Sans la historia de Asriel, ya que luego de absorber su alma en aquel sueño, obtuvo sus recuerdos. Luego de convertirse en el recipiente para el alma de Asriel, el caballero obtuvo acceso a los recuerdos del fallecido príncipe, pudiendo saber cosas como su canción favorita, o su platillo favorito, y también sus mayores miedos. Además, en los recuerdos de Asriel, su único y mejor amigo era un niño humano llamado Chara, quien había caído en el subsuelo, pero fue encontrado por Asriel, quien sin dudarlo lo ayudaría, llevándolo con sus padres, los gobernantes del subsuelo, el rey Asgore y la reina Toriel, quienes adoptaron al humano como su nuevo hijo. Al principio, Chara tenía una actitud tímida, debido a que no confiaba por completo en los monstruos, pero con el paso del tiempo, se pudo acostumbrar a su nueva vida, pudiendo ser feliz, pero, un día su actitud cambió por completo, teniendo una personalidad fría y distante, pareciendo una persona diferente, le propuso un plan a Asriel, el cual consistía en que comería unas flores amarillas, parecidas a las flores doradas, solo que estas eran venenosas, para de esa manera morir, y que su hermano pudiera tomar su alma y cruzar la barrera, para supuestamente liberar a los monstruos. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Bueno chico, la verdad es que tu historia me ha dejado sin palabras, nunca imaginé que hubieras sufrido tanto, y pues, quiero disculparme, por hacerte recordar todos esos momentos tan difíciles. Además no me puedo imaginar lo duro que tiene que ser estar en tu lugar, sobre todo ahora, que tienes que cargar con el dolor de alguien más, pero yo te prometo, que te ayudaré en todo lo que pueda, porque ahora ya no tienes que estar solo. Luego de su conversación con Ghost, Sans le promete que nunca tendrá que volver a estar solo, pues ahora él y Papyrus son sus hermanos, y nunca lo abandonarán, y a pesar de que no pueda comprender todo su sufrimiento, hará todo lo posible por ayudarlo. Luego de eso, pasarían algunos días, en los cuales no ocurrió nada relevante, y Sans se encontraría en su puesto de vigilancia, a las afueras de Snowdin, mientras que Papyrus y Ghost estarían recalibrando sus puzzles. Y mientras tanto en su puesto de vigilancia, Sans estaría pensando en qué hacer cuando el humano regrese, ya que luego de que el caballero utilizará su aguijón onírico con él, empezó a recuperar sus recuerdos de lo sucedido en aquella ruta genocida, recordando con claridad las muertes de todos sus amigos y conocidos, incluyendo la muerte de su hermano Papyrus. Sin embargo, lo único que no podía recordar claramente era el rostro del responsable de aquellos actos, pero lo que sí recordaba de aquel humano era su sed insaciable de poder y su incontenible determinación, las cuales lo hacían ver como todo un megalomaníaco.
Luego de darle muchas vueltas a ese asunto, Sans decide dejar ese problema de lado, para concentrarse en otras cosas, y por eso, camina hasta la puerta de piedra, que separa las ruinas del resto del subsuelo, para poder pasar un buen rato, con una vieja amiga. Y al llegar al lugar, Sans toca la puerta, para practicar sus chistes de toc toc, y al hacerlo, una voz femenina le responde del otro lado, quien parece disfrutar mucho de los chistes de Sans, a pesar de lo malos que son. Y luego de una hora, contándose muchos chistes malos entre ellos, la mujer del otro lado de la puerta, le pediría un favor a Sans, con un tono de voz, que reflejaba su gran preocupación. Oye, sé que tú y yo no nos conocemos mucho, pero quisiera pedirte un favor. Si algún día un humano llegara a cruzar por esta puerta, ¿podrías prometerme que lo protegerás? Eso es lo único que deseo, porque ya no puedo soportar la muerte de más niños inocentes. Por favor, te lo ruego, solo puedo confiar en ti para esto. Al escuchar esas palabras, Sans sintió una sensación de déjà vu, como si esto ya hubiera sucedido antes, y por eso, se quedó en silencio por un minuto, mientras pensaba qué responder, ya que al recordar lo que sucedió en la ruta genocida, dudaba si aceptar o no, pero aún así, decidió hacer de nuevo la promesa, pues tenía el presentimiento, de que las cosas serían diferentes esta vez. Y luego de hacer su promesa, la mujer del otro lado de la puerta, le da las gracias a Sans, y él le responde, que no es para tanto, ya que para eso están los amigos. Entonces los dos, continuaron con sus chistes malos por un rato más, y luego Sans, tuvo que regresar porque ya era tarde, y de camino a su casa, vio a Papyrus y Ghost, haciendo un muñeco de nieve, el cual es una fiel representación, de la figura del gran Papyrus. Oye Sans, dime qué opinas de mi nueva obra maestra. La hicimos lo más parecida a la realidad posible, pero creo que todavía le falta algo. Uy, ya sé, a este esqueleto de nieve, le hace faltan más amigos. ¿Qué te parece si le hacemos algunos amigos de nieve, para que no esté tan solo? Me parece una buena idea, entonces voy a hacer un Sans de nieve, para que acompañe al Papyrus de nieve. Entonces Sans se agacha y comienza a juntar un pequeño montón de nieve, y luego saca una de sus botellas de ketchup, para escribir su nombre sobre el montón de nieve. Oye Sans, ¿se puede saber qué es esa cosa? ¿Acaso no ibas a hacer un muñeco de nieve? ¿Acaso no es obvio? Es un montón de nieve con la palabra Sans, o lo que es lo mismo, un Sans de nieve. Ah, Sans, porque siempre tienes que ser tan flojo, pero bueno, supongo que con eso tendrá que ser suficiente. Pero antes de irnos, solo falta hacer un pequeño Ghost de nieve. Entonces los hermanos Esqueleto, junto con el caballero, hicieron un muñeco de nieve, muy parecido a Ghost, el cual está justo en medio de los dos hermanos. Y cuando lo terminaron, los tres volvieron juntos a su hogar, para descansar luego de tan largo día.
El octavo humano caído, se despierta una vez más, en la cama de flores doradas, como si todo lo anterior, hubiera sido una pesadilla, o eso quería pensar. Al levantarse y mirar a su alrededor, se percata de que unas flores pálidas, están creciendo junto a las flores doradas, lo cual llama su atención, pues no recordaba haberlas visto en sus anteriores rutas, y al tomar una de estas flores, para examinarla detalladamente, siente una gran paz en su corazón, mientras reflexiona sobre todas sus acciones pasadas, y entonces decide, que esta vez hará bien las cosas, y por eso camina con gran determinación, a las ruinas una vez más. Y bueno gente, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado este primer video del año, pero antes de terminar, quiero darle las gracias a mi compañero Fibeost, ya que él me proporcionó los sprites del caballero, que utilicé en este capítulo, y por eso les recomiendo que pasen por su canal, su contenido es muy bueno y original, y en el comentario fijado tendrán un enlace para que lo visiten. Y bueno, eso es todo lo que quería decirles, aquí se despide el guerrero vacío, y nos vemos en la próxima aventura.